quería primero como que reflexionáramos sobre lo temprano que el León XIV, casi que marcando historia, como su antecesor León XIII, pues dijéramos a quien él quiso emular, en el primer año de pontificado le habla a toda esta humanidad, no solo a los católicos, sino que lo hace al mundo entero, ¿no? No es un documento solo eclesiástico, con el Magnificat Humanitas. ¿Qué le quiso decir al mundo? ¿Qué le quiere decir al mundo, profe? Mira, me parece que el Papa, desde que llegó al pontificado, tiene como uno de sus objetivos hacer un análisis y proponer al mundo, proponer una perspectiva como una especie de desarrollo intelectual, científico y eclesial sobre una cuestión absolutamente trascendental. De hecho, en su discurso de apertura, recuerdo muy bien, el Papa se refiere también a la IA, a la inteligencia artificial, y me parece que principalmente ha querido seguir tras las huellas del Papa Francisco, que también le preocupaba, que también hizo algunas alusiones, y yo pensaría que este documento estaba en estudio, quizá desde antes, pero tomó forma ya con la impronta de la personalidad del pontificado del Papa León, fundamentalmente porque el solo hecho de elegir el nombre de León a continuidad del predecesor de 1891, el Papa León XIII, pues significa que tiene una intención muy marcada y muy interesante hacia el análisis de la dignidad humana a la luz de los nuevos desarrollos y de las nuevas cosas de Claro, nuestro siglo, que sí. abarcan un siglo. Ahí vemos precisamente al Papa en ese escenario y saludando a Christopher Noah, que va a ser como su contraparte ahí en la presentación. Pero quería que lo escucháramos en la viva voz del Papa León aquí desde el Vaticano. Artificial intelligence now demands to be disarmed. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Al igual que la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común. Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad. Precisamente ese cierre, ¿no? Las decisiones tienen que estar separadas, dijéramos, por esa conciencia de la cual él nos habla. ¿Qué, profesora Bermúdez, el tema de la ética, el tema de lo moralmente neutral, el tema de la equidad y la justicia social? Él nos quiere decir que genera una brecha y que nos puede llevar a guerras, dijéramos, a dominaciones, como él las menciona. Mira, es un término muy significativo. Desarmar la IA significa, en palabras del Papa, que no puede ser utilizada como un arma, dijéramos así, de doble filo o de triple filo en el que nos podamos hacer daño, como una especie de armamentismo o de carrera de poder tecnológico, donde la dominación viene de quienes tienen más dinero, de quienes tienen más poder, para sobreponerse o para doblegar a otras personas. El Papa hace un llamado explícito a la regulación moral y a la protección de la persona humana en todas sus condiciones. No puede ser que haya un descarte de personas de alguna forma vulnerables porque no tienen el dinero, no tienen la capacidad, no pueden llegar a sus beneficios. Desarmar la inteligencia artificial significa no utilizarla como un arma de poder o como un arma que pretenda establecer justicia por su cuenta, o que le deleguemos nuestra responsabilidad, nuestra libertad y nuestras decisiones en favor de toda la humanidad. Es un término muy interesante, sí. Desarmar la IA. Sí. Habla tal vez del fin de la humanidad, es el temor que puede tener la dominación de estas tecnologías que a la final a lo que llevan es a doblegar al pobre, pero yo no estoy segura si es más asequible, si uno tiene un celular y uno en él, que ya hoy prácticamente todo el mundo tiene algún tipo de celular y un acceso a esa aplicación, ergo a esa tecnología, ¿no lo hace más
general el conocimiento, profesora Bermúdez? Claro que Claro que sí. El Papa en ningún momento está demonizando la tecnología, al contrario, el Papa es uno de los grandes promotores de la tecnología para el desarrollo, para la educación, para establecer justicia, para el progreso, para una mejor y más transparente comunicación también por parte de la Iglesia con todos los ámbitos y todos los estamentos de la humanidad. Lo que el Papa teme no es propiamente acabar con la humanidad, sino la discriminación o Sí. el hecho de que los más poderosos, porque esta tecnología está fundamentalmente en manos de personas particulares, no del Estado, y que pueden ser utilizadas en detrimento de unos grandes sectores de la humanidad. Pues Es lógico que todos deben tener celulares, todos deben tener tabletas, todos pueden tener computadores, porque tenemos que llegar a participar con ellos en el progreso y en el desarrollo para que también alcancen frutos y los beneficios de la inteligencia artificial. Pues Catalina Indudablemente. Bermúdez, profesora de La Sabana, quiero que escuchemos un momento a Christopher Obla, este ateo inclusive, que es bastante sorprendente, de 33 años, y su presentación de este tema. De acuerdo. Every Frontier AI Lab. Todos los laboratorios de IA, incluido Anthropic, operan dentro de un conjunto de incentivos y limitaciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. La presión por seguir siendo comercialmente viables y mantenerse en la vanguardia de investigación, la presión geopolítica y las presiones más antiguas y simples del orgullo y la ambición, sin importar cuán sinceramente cualquiera de nosotros tenga la intención de hacer lo correcto. Y creo que muchos de nosotros realmente la tenemos. Siempre estaremos influenciados por esas fuerzas. Profesora, uno sabe que esto no está desligado de lo que han sido los, no sé si llamarlos enfrentamientos, pero esa confrontación muy abierta y muy clara, muy transparente que el Papa Francisco ha tenido, el Papa León ha tenido con el presidente Trump. ¿Es esto algo que llama la atención también este joven ateo que es quien le ayudó a redactar este documento, que lo dice en forma como tan clara? Mira, me parece muy interesante que hayan querido involucrar a este personaje, no porque sea ateo, en este caso no se necesita ser creyente ni siquiera para poder comprender el documento. Sencillamente me parece que este chico tan joven tiene una conciencia clara de que estamos teniendo entre manos, sobre todo su empresa y las otras empresas de producción de inteligencias artificiales, tienen en sus manos, de alguna manera, el designio de la humanidad, el futuro de la humanidad, y no pueden sustraerse a la dimensión moral, a la dimensión ética, al humanismo. No tiene nada que ver, pienso yo, con Trump, en absoluto. El Papa no teme, como lo dijo en su momento, él no teme a un gobierno, no teme a una política de Estado, no le tiene miedo a Trump, le tiene miedo a la pérdida del sentido humano de estas tecnologías emergentes, le tiene miedo a la discriminación de los más vulnerables, le tiene miedo a que pensemos que ser limitados, tener mortalidad, enfermedades, una vida hasta un cierto punto humana y no excesivamente inmortal, pues el Papa teme que nosotros estemos perdiendo el valor de la vulnerabilidad.